La resurrección de entre los muertos es uno de los temas más controversiales que existen. Hay algunos que enseñan de que no hay resurrección, mientras que otros enseñan de que la resurrección solamente es para los que van a estar en la presencia de Dios. Algunos, en cambio, creen de que se vuelve a nacer una y otra vez hasta que el cuerpo o el ser humano alcance la perfección aquí en la tierra. Todas estas enseñanzas afectan la manera como nosotros percibimos la realidad de lo que va a suceder. Hoy, en el pasaje que vamos a aprender, el Señor Jesucristo, hablándole a los saduceos, les recuerda de que Dios es un Dios de vivos. Es nuestra lección de hoy día, en un momento con Dios. El Señor Jesucristo seguía enseñando en el templo, y esta vez serían los saduceos, los enemigos acérrimos de los fariseos, quienes se acercaron a preguntarle. Vimos en la lección anterior que los fariseos, junto con los herodianos, habían hecho una pregunta política, haciendo referencia a si dar o no los tributos al César. Ahora eran los saduceos quienes querían saber sobre la resurrección. En primer lugar, tenemos que recordar que ellos, los saduceos, no creían en la resurrección, como tampoco en la existencia de ángeles y otras cosas que la Biblia se enseña. Ellos negaban enfáticamente esto. Pero en el momento en el que se encontraba Jesucristo, obviamente para ellos, los saduceos, aprovechando esta unión política momentánea que tenían todos los enemigos para ir en contra de Jesús, buscaron otra manera de tratar de cuestionar la autoridad. Y hacen, utilizando un ejemplo hasta cierto punto ridículo, una pregunta diciendo, ¿hay resurrección? ¿Y qué pasaría con una mujer que tuviera 7 maridos? En la ley de Moisés vemos de que se esperaba de que si una persona fallecía, en este caso el esposo fallecía, y su esposa no tenía descendencias o no había tenido hijos, era deber del hermano del fallecido tomar a la esposa de su hermano y darle hijos. Pero en este caso, en la historia en la que vemos que ellos relatan, esta mujer pasó de un hermano a otro hermano porque ninguno le brindó un hijo. Y al final dice, ¿qué pasará cuando lleguen al cielo? ¿Qué pasará si resucitan? ¿Será ella esposa de los 7? Obviamente, esta era una exageración en un ejemplo para saber lo que Jesucristo iba a responder. El Señor le responde enfáticamente, pero también de una manera bastante fuerte. Les dice, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Les dice en el versículo 24 de Marcos capítulo 12. El Señor estaba diciendo, si se dan cuenta que ustedes están haciendo una pregunta en la cual ni siquiera están considerando lo que la Biblia dice. El Señor, utilizando el pasaje de Éxodo, les lleva a los saduceos a mirar el ejemplo de Moisés cuando se encuentra en la zarza, y en la zarza encuentran que el Señor les dice ahí que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Él no utilizaba la palabra como yo fui el Dios o de los que fallecieron. La expresión en el hebreo daba a entender claramente de que tanto Dios como Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, dando a entender de que era Dios de vivos. Y por eso les dice el versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que mucho Ray les dice. Y en ese momento el Señor Jesucristo les estaba diciendo, la pregunta a la que ustedes vienen a decirme es una respuesta tiene. Sí hay resurrección. Y en cuanto a la mujer, le dice de que ya no tenía propósito, ya en la eternidad, de que una mujer siga atado en el matrimonio con su esposo o con quienes haya vivido como esposos, porque la vida y el propósito que tiene el creyente allá en la eternidad es completamente distinta. Ya el matrimonio o la figura del matrimonio ya no existe. ¿Por qué? Porque estamos enfocados a otros propósitos. En esta tierra el matrimonio es utilizado como el medio que utiliza Dios para traer vida a otros seres. Es a través de las relaciones matrimoniales en forma de vida y apropiada donde los hijos deben nacer para poder,
Los hijos nacen para dar vida a un nuevo ser. Obviamente, en la sociedad actual eso se ha perdido muchísimo. Ya no hay el concepto correcto y debido, santo, del matrimonio y obviamente de la reproducción. Pero Dios sigue permitiendo de que más y más personas nazcan. Pero ese propósito de la multiplicación del ser humano, de la fructificación, ya no va a tener propósito en la eternidad. Y es ahí donde Jesucristo le dice, ya no es necesario eso, porque en el cielo tenemos otro propósito. Les dice de que ya no seremos como los ángeles, que ya no tienen una relación sexual, ya no existe esa intimidad necesaria. Ahora la relación que vamos a tener entre todos los creyentes es distinta. Pero en cuanto a esto, lo que tenemos que recordar nosotros, ya para aplicar a nuestra propia vida, es el ejemplo claro que Jesucristo utiliza para recordarnos de que la resurrección es real. La esperanza del creyente está en que un día veremos la gloria de Dios. Esa es el alma. El alma cuando muere, el ser, la persona cuando muere, abre los ojos a la eternidad en su alma, pero su cuerpo queda aquí en la tierra. Su cuerpo queda enterrado o, en este caso, incinerado o como sea que el cuerpo esté en ese instante, pero el momento en el que el Señor venga, Él va a resucitar a ese cuerpo y va a unir al alma y al espíritu del creyente para poderlo tener glorificado y transformado al ser en cuerpo, alma y espíritu, completamente entero y transformado para que pase la eternidad junto a Dios. Pero la resurrección, como nos dice en Daniel, es en cambio también hay para aquellos que van a pasar la condenación. El mismo Daniel dice de que hay una resurrección para vida eterna y otra para vergüenza y confusión. El Señor Jesucristo también habla referente a la resurrección, indicando de que Él es la resurrección y la vida. En otros pasajes del mismo Señor Jesucristo, en Juan 5:29, por ejemplo, Él dice de que va a haber esa resurrección tanto para salvación como para condenación. El alma del hombre fue creado para vivir eternamente. El cuerpo es el que muere, pero cuando es resucitado, si es creyente, pasará la eternidad junto a Dios, pero si no ha creído en Cristo, pasará la eternidad en el infierno, recibiendo el castigo eterno. Usted niega la existencia de la resurrección. Déjeme decirle, la Biblia es enfática en eso, y el mismo Señor Jesucristo aquí lo muestra. Pero déjeme decir algo más importante. Si usted todavía no ha creído en Cristo como su Salvador personal, la resurrección suya será de condenación. Y eso no es lo que el Señor quiere. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para darnos la seguridad de que pasemos la eternidad en el cielo. Lo que usted necesita hacer es creer en Cristo, poner su esperanza en aquel que murió y resucitó de entre los muertos para mostrarnos que hay vida eterna. Usted y yo bien haríamos en creer en las Escrituras y en la obra de Cristo. Usted quiere pasar la eternidad en el cielo. Ponga su fe en Jesús y crea de que Él tiene el poder para resucitar su cuerpo después de la muerte. Que Dios nos ayude.